Hola, ¿cómo están? Marines y Bacache. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Marina, qué gusto verte nuevamente. Igual. Se te ve bastante formal hoy día, ¿eh? No, para nada, estoy con una blusa nomás. Como abogada en ejercicio de la profesión. ¿Cómo te ha tratado, cómo te ha tratado el ejercicio de la profesión en estos últimos días? ¿Ha habido algún cambio? Y por lo menos yo ya me estoy reuniendo con clientes presencialmente, que ya para mí eso ha sido un avance enorme. Y en oficina, estar un poco encerrada, y es como raro. Sí, fíjate que eso es lo que nos está pasando. Ya las oficinas se están abriendo, Sí, la gente ya está perdiendo un poco el temor a la pandemia, no hay que perderlo por completo. Y no. tomando las debidas precauciones, uno con mascarilla, en lugares apartados, aislados, con buena ventilación, ya empieza a reunirse con los clientes. Es raro en la oficina, me he encontrado con las personas con las que trabajaba antes, que están todos un poquito más gorditos, fíjate. Sí, pues si todos estamos un poco más gorditos, Fíjate que salvo tú. una cosa que me llamó la atención hoy día fue que tuve que ir a una notaría a hacer un trámite. ¿Ya? Y fui con un par de personas a autorizar unos poderes y estas personas me preguntaron a mí, oye, esta notaría pasaba llena y ahora, bueno, ahora hay que guardar el debido cuidado. Están pidiendo horas, una serie de cosas. Bueno, pero de hecho de eso vamos a hablar hoy día justamente, de las notarías, las funciones que tienen los notarios. Yo creo que es bien importante saber porque la función de los notarios, si bien es sumamente relevante, tampoco asegura como que los actos, le da como un halo de licitud a los actos y contratos que en realidad no lo tienen. Eso es algo que también vamos a tener que tratar de aprender cuál es la labor realmente que hace el notario, qué es lo que él certifica y, y además vamos a diferenciar algo que yo creo que hasta abogados se confunden la diferencia entre un instrumento público y un instrumento privado con firma legalizada, ¿no es cierto? Que es bien común. Fíjate que, como bien lo dices tú, nos tendemos a confundir respecto de cuáles son unos documentos y otros, y la necesidad y la importancia del notario, pero lo que sí uno sabe es que mucha gente exige para trámites bastante insignificantes a veces tener que concurrir a un notario, ¿ah? Sí, claro, sí, Firmemos ante notario, ¿ah? Y la claro. gente tiene mucha fe en este tiempo en que se ha perdido la confianza en las instituciones, en los credos religiosos, en la república, etcétera. Es curioso cómo el notario mantiene confianza en la gente, ¿ah? Lo que me parece súper bien y creo que se la han ganado, porque la verdad es que nuestras notarías han cumplido su labor de manera bien impecable, ha habido muy pocos casos de corrupción que se hayan detectado, pero tampoco hay que sobreestimar las cosas. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento ahora prácticamente es, siempre vienen con la firma autorizada y como que la gente cree que un contrato si no está otorgado ante un notario no tiene ningún valor, cosa que no es así. Y como muchos otros actos y contratos, el hecho de otorgarlo por escritura pública o con firma legalizada no es que los haga que tengan mayor o mejor validez. Fíjate que como para que lo tengamos más claro, ¿qué hace el notario? Claro, Hay, mira, eh, sería bueno que precisemos un poquito de qué estamos hablando cuando nos referimos a un notario. Sí, te dejo a ti ujú, la palabra, ¿cierto? Marina. No, cuéntalo tú que es un notario. Mira, yo más que Cuéntame. contar lo que es un notario, que es importante, Ujú. quisiera previamente decir que en el planeta existen distintas formas en que las personas y las instituciones, el Estado, las personas privadas, las personas jurídicas, mantienen la fe pública. Entonces, y lo que buscan también es que se acredite que se extendieron y se otorgaron ciertos documentos. En el O mundo sea, existen. básicamente un notario es un ministro de fe, ¿verdad? Una persona ante la cual uno realiza ciertos actos jurídicos y este ministro de fe certifica que esos actos jurídicos se produjeron, nacieron al derecho, ¿verdad? Así es, fíjate que en Europa existe ¿Mm? un sistema que se llama el Sistema Europeo Continental de Notariado y ¿Ya? curiosamente casi todos los países han adoptado un método que se llama el latino germánico ¿Ya? y ellos están agrupados en una asociación que se llama Unión Internacional del Notariado. Ahora, ¿por qué digo yo que curiosamente es el método latino germánico? Porque este modelo europeo
consigue que las transacciones sean más seguras y con menos costos para los usuarios. Muchos otros países lentamente han ido incorporando este modelo europeo y adaptándolo como propio. Hoy día se dice incluso que es el modelo mayoritario y es utilizado por el 70% de la población mundial. Fíjate que países tan lejanos como China, Japón, han incorporado en su legislación como función primordial del notario acreditar la fe pública, como bien lo decías tú, dar fe, dar confianza respecto a los documentos que se otorgan. Y además que Oye, esto sea a través de un funcionario que sea imparcial y que controle ciertos aspectos de la legalidad. Y aquí termino esta pequeña introducción respecto del modelo europeo, que nos puede llamar la atención a nosotros que estamos en constante petición de cambios en muchos aspectos de nuestra vida, diciendo que el modelo notarial latino tiene como pilar la escritura pública, fíjate, que es ¿ya? un documento que tiene fuerza ejecutiva y que constituye además una prueba privilegiada en los juicios. Entonces, estas escrituras públicas europeas tienen esa virtud. Ahora, en nuestro sistema, el notario también es un ministro de fe, como tú bien lo Oye, sabes, María Hernán, Inés. pero ¿cómo se autorizan los documentos entonces de acuerdo a ese modelo? Ah, bueno, hay un protocolo, un registro que llevan los notarios que dan fe, al igual que en Chile, dicho sea de paso, de dos circunstancias. De que las personas que aparecen suscribiendo un documento concurrieron a suscribirlo y por ende hay un control de la identidad de esas personas y su firma, que ya ha dejado de ser presencial, manuscrita y se ha transformado en una especie de firma electrónica avanzada, por una parte, entonces hay un control de la identidad de las personas y también dan fe de haberse otorgado en esa fecha ese documento. Pero al igual que en nuestra legislación, que es bastante antigua, lo que no da fe es de la veracidad de las declaraciones de las personas, Tal fíjate. cual. Fíjate ¿Mm? que sí, es muy parecido al modelo chileno. En Chile, el notario certifica básicamente tres cosas en las escrituras públicas, porque para que lo entendamos, hay, dentro de lo que conocemos hay tres tipos de documentos que son los más usuales. Uno es el instrumento que le llamamos escritura, que es un instrumento público, que es un documento que hace el propio notario, ¿no es cierto? Que uno no lo lleva para que lo firme, sino que él te pasa el documento, tú lo firmas y el notario lo guarda para siempre y te entrega a ti solo una copia de ese documento. Eso se llama una Claro. escritura pública, que está Ujú. otorgada delante del ministro de fe, o sea, del notario. Y allí el notario certifica solamente lo siguiente: la fecha, y ese documento fue otorgado, no sé, el 3 de noviembre, bueno, fue otorgado el 3 de noviembre sin duda, que fue otorgado por las personas que dice que comparecieron. Compareció don Hernán Zambrano junto con doña María Inés Ibacacha a firmar la compraventa XX. Eso comparecieron estas personas. Y lo que declararon es lo que aparece en esa escritura. Por ejemplo, yo podría, en rigor, ir a una escritura, a un notario y celebrar por escritura pública la compraventa de la luna. Yo, María Inés Ibacache, declaro ser propietaria de la luna y por lo tanto la vengo en ceder y transferir. ¿Es legal hacerlo? Perfectamente. Y ojo con eso, porque el notario, como tú mencionabas en el modelo europeo, por una cuestión de lógica no puede fijarse en la veracidad de aquellos hechos, salvo algunos hechos que tiene obligación de ver, por ejemplo, que estén pagadas las contribuciones, en fin, hay distintas cosas. Pero no puede saber si le están mintiendo, ni se puede meter en el fuero interno de las personas para saber si están mintiendo. Por lo tanto, solamente puede testimoniar esas tres cosas. El instrumento privado, que lo Claro. autoriza un notario, es un documento cualquiera. En una servilleta tú anotas Eh, que quieres vender el ventilador, lo lleva donde el notario y el notario autoriza. ¿Lo firma la señora María Inés Ibacachi? Sí, aquí está su carnet de identidad, firme aquí, listo, perfecto. Entonces da fe de que la firma que aparece en ese documento es la mía. Ni siquiera da fe de que el día de mañana puedas adulterar el documento, solamente da testimonio de que la firma que está ahí es la mía. Por lo tanto, perfectamente podría estar adulterado, no sé, le cambian las hojas, por eso alguna gente prefiere firmar todas las hojas de los instrumentos privados con firma autorizada. Y otros que son aquellos que se llaman protocolizados, que son cualquier documento privado que tú haces con alguien, puedes hacer una declaración, por ejemplo, y para que tenga claro, fecha cierta, como las cierta. escrituras públicas,
Tú la claro. ingresas a un protocolo, a un archivo que lleva el notario. Pero por lo tanto las diferencias son en cuanto a qué es lo que certifica. En el caso de los instrumentos que se llaman escrituras públicas, el Sí, notario certifica las tres cosas: la fecha, la quiénes fecha, son las partes y lo que declararon. En el claro. caso del instrumento privado, solamente certifica que la persona que firmó eso. Ahí está el papel y hay una firma que es de él. Que el papel diga la verdad, mienta, esté bueno, malo, picado, da lo mismo, pero la firma es de él. Y la Mira, tercera, que es el protocolizado, que certifica que hay una fecha cierta en la cual ese documento privado, que no nos consta ni una veracidad, pero está guardado en un archivo de la notaría. mira, eso que dices tú es súper importante y esto emana en particular de la definición que da la ley. Fíjate que este es uno de los pocos cargos que tienen particulares que está definido en la ley. Hay una norma, una ley, que se llama Código Orgánico de Tribunales, que en una parte de aquel se refiere a personas que tienen la calidad de auxiliares de la Administración de Justicia. Y entre ellos están los receptores judiciales, los martilleros públicos, etcétera. Se habla siempre en masculino, ¿eh? Y no nos podemos olvidar que existen receptoras judiciales, martilleras públicas, algunas muy conocidas y muy prestigiosas, como doña Paola Contreras, por ejemplo, que está en línea y le mando un saludo en este momento y que nos está enviando cariños. Y también los notarios, así como hay otros auxiliares de la Administración de Justicia y define la ley qué es lo que es un notario como ministro de fe pública, tal como lo decías tú recién, María Inés, y están encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorguen, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieran y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Entonces, se trata de personas que tienen una particularidad, son ministros de fe pública. Fíjate la importancia que se le asigna a este auxiliar de la Administración de Justicia en nuestra ley, en nuestro Código Orgánico de Tribunales, Marines. Y hay otros ministros de fe también, además de los notarios, por ejemplo, para... La diferencia es que el notario en el fondo puede autorizar todo tipo de actos o contratos, prácticamente. En cambio, hay algunos otros ministros de fe que están autorizados para autorizar ciertos actos y contratos, como por ejemplo los inspectores del trabajo, que pueden autorizar los finiquitos. Oye, Raúl desde la Florida, una gran duda. ¿Quién puede ser notario? ¿Cualquier persona puede ser? En realidad Ah, cualquier abogado puede serlo. Y, y postular al cargo, pero tiene requisitos habilitantes que sea un abogado y que no tenga inhabilidades para ejercer cargos públicos como cualquier otro servidor público. claro, Pero exactamente. Fíjate que, como bien lo dices tú, puede ser una abogada o un abogado que está habilitado para el ejercicio de la profesión antes de ser nombrado notario. Eh, Tiene que tener otro requisito. Fíjate que hasta hace pocos años se ¿ya? exigía que estos abogados, que son encargados de mantener la fe pública, de ¿Ya? conservarla, estos abogados tenían que haber ejercido la profesión por un lapso mínimo de 10 años. Pero Sí, hubo una sí. reforma que faculta en Chile para que una persona que tiene un año desde que recibió su título en la Corte Suprema pueda ejercer como notario. Sin embargo, he aquí, voy a decir una palabra fea, la trampita. Pues no es fácil ser nombrado notario, ¿eh? Es un cargo que tiene Sí. mucho, hay muchas cuerdas para ese trompo, muchas De hecho, personas quieren ser. los designa el presidente de la República. Oye, y otra cosa particular de los notarios, que los notarios trabajan con muchas personas que lo ayudan, pero que en realidad no son quienes autorizan, ¿no es cierto? Eso es Sí, importante tenerlo en cuenta. los Oye, y hay otra funcionarios. cuestión que también, sí, que hay un tema que yo creo que es medio complicado, que a mí tú sabes que siempre me ha molestado mucho, es cómo los bancos en Chile se están alejando de todos los procesos regulares. Yo creo que A ahora ver, que se habla explícanos. mucho de corrupción, de que hay privilegios, creo que los bancos en Chile han llegado a constituir una especie de casta privilegiada en algunas cosas. Yo nunca he visto al representante de un banco que vaya personalmente a firmar a una notaría. Si bien efectivamente los notarios pueden llevarlo a los domicilios de las partes, pero te has fijado que cuando se compra, por ejemplo, con un crédito hipotecario, tú das por recibido el precio y sin embargo el precio nunca llega hasta que no se inscribe y ni siquiera queda un valedista con instrucciones del notario. Simplemente uno tiene que confiar en que los bancos te van a pagar, cosa que efectivamente hacen, no digo lo contrario. Pero
pero creo que tiene que haber mayor coherencia entre la realidad y lo que las normas disponen, ¿no te parece? Creo que quizá O eso sea, es lo que a mí partamos de la me choca un base, poco. partamos de la base que lo que tú dices es absolutamente cierto. Todos nosotros los que ejercemos la profesión de abogado y hacemos trámites notariales nos damos cuenta de aquello. Tenemos mucha fe en nuestros respectivos notarios. Sí, no, Uno nada que conoce a las decir en eso. personas. Sí, Hay funcionarios que son un lujo en las notarías, muy probos, muy íntegros, que es la mayoría de ellos. Sin embargo, hay como un pecado original, por decirlo así, Marine. Fíjate que en Chile el 70% de los notarios son hombres y fíjate, por el 30% son mujeres. Eh, Como bien lo decías tú, los nombra el presidente de la República, pero ojo, no nombra a cualquier persona, no, sino claro. que la Corte de Apelaciones respectiva, como tú bien sabes, forma un grupito, los pone en una nómina que se llama terna, que incluye a 3 personas, y la presenta para que el presidente de la República nombre a un notario. Aún Y nombrado que sea, los notarios tienen algunas obligaciones que cumplir. tienen muchas Fundamentalmente, obligaciones y que fíjate que Chile yo creo que es algo para enorgullecerse la función de nuestros notarios, ¿ah? Independiente de las críticas que uno pueda hacer al sistema o a la forma o la modernización que pueda venir, eh, lo que comentaba al comienzo, casos de corrupción de notarías no son muy frecuentes, y que claro, es una fíjate, institución que autoriza fíjate que mucho. Claudio Pardo nos envía un saludo a través del GC Sí, de nuestro nuestro programa. amigo Dice, hola Claudio amigo, un Pardo, el abrazo amigo. grandote. Claro, y también hay otra persona que se llama Jaime Rosales Villalobos y que está haciendo una crítica a Marines. Y se demoran una enormidad en pagar además y ellos no confían, pero uno sí debe hacerlo, los bancos. Y es verdad, sí. Mira, yo no te insisto, tú creo, no tengo nada en contra de la banca y menos la banca chilena que ha sido también bastante honorable. No es como pasa en otro país. Uno puede confiar bien en la banca, pero no me parece razonable eh, lo que comenta este señor justamente, como ¿por qué hay estas cosas que en la práctica se van alejando de la teoría? Eso es lo que creo que hay que hacer que conversen, como nos decía una vez un invitado, la ley con la realidad. Fíjate que Jaime Rosales Villalobos nos hace una pregunta capciosa y difícil de Ah, contestar. wow, ¿Ah? ¿Y cómo ya se no sé. nombran a los suplentes? Dice, ¿y los suplentes son nombrados de igual forma? Y la verdad es que para el público en general constituye un misterio cómo se nombra al suplente. ¿Ah? Sí, Eh, en general nosotros los abogados no tenemos mucho conocimiento, salvo que uno trabaje con un abogado notario y que a uno le pidan. Fíjate que yo tuve una vez la suerte de ser nombrado notario suplente y duré un par de días en un cargo. ya, Y la verdad sea dicha es que me llegó un nombramiento y te voy a contar la verdad, no supe ni ya, cómo. Supe que el notario me dijo, oiga, necesito que me reemplace 2 días y apareció un nombramiento y ya. eso es un documento que Así, cumplía con pero todas las formalidades entiendo, legales. sí, pero entiendo que igual hay que estar en la academia judicial y tener la formación para que te designen y de allí el notario te puede elegir dentro de una cierta nómina. Mira, Lorena Oye, hace y una lo, pregunta. ¿cuánto gana un notario al mes más o menos? No tengo idea. Sé que ganan bastante bien, pero ojo Lorena, quizá la diferencia que puede tener un notario con un empresario cualquiera es que sus rentas están totalmente a la vista, son totalmente transparentes, no a diferencia de lo que puede pasar con un empresario que tiene varios RUT, varias empresas diferentes y cada una de ellas genera rentas distintas, el notario todo lo que produce es tributariamente visible, por lo tanto las Oye, rentas si bien son muy altas, probablemente hay personas que ganan mucho más que ellos, pero se nota menos. Lorena dice que vive en Vitacura y que está estudiando Derecho, va a ser colega nuestra y le interesa saber cuánto gana un notario. Fíjate que yo estuve leyendo, hay un artículo de un diario de circulación nacional, uno que circula todos los días, ¿Ya? que tiene una Como un aproximación de comparado. cuánto ganaba un notario y dice que en primer lugar, que va a depender primero del lugar donde está emplazada la Por notaría, cosa que es supuesto, no es lo lógico, mismo ¿no? una notaría en Santiago que en Chonchi, un pueblo, una ciudad pequeña que una Sí, ciudad grande, sí, tienen muchos oye, menos actos que darse a autorizar. un cariñoso saludo a todas las personas de Chonchi que nos están mirando y oyendo en este momento, ¿no? Me Tenemos acordé una de amiga, Chonchi porque estuve allí y comí las rosquitas chonchinas. no te puedo creer, y son Así. dulces o saladas.
no son saladas, pero no son muy dulces tampoco. Son como Lo que es neutras. salado es cuánto gana un notario en Santiago, de acuerdo a este Sí, artículo que yo ahí leí. sí. Fíjate que se estima que un notario en Santiago tiene una renta promedio mensual que fluctúa entre los 50 y los 80 millones de pesos, María Inés. Eso gana un Bastante. notario público en Ojo, pero Santiago. tienen bastantes gastos porque cada uno de los funcionarios también ganan y ganan bastante bien, así que sí. No, sí. Bueno, en todo caso, y antes de contestarle a Claudio que nos está haciendo una pregunta allí, quiero contarte que, como bien lo sabes tú, María Inés, en otros países de América Latina, cualquier abogado, por el solo hecho de serlo, es notario. ¿Ah? Y Fíjate. todos los abogados tienen en su oficina la obligación de llevar un archivo protocolo donde van incorporando escrituras públicas. Esto es muy común en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, incluso México, toda América Central, Costa Rica, etcétera. Junto con ello, hay que ver la cantidad de trampas y cosas extrañas que pasan en esos países, que Sí, claro. son países muy correctos, con gente muy buena, muy valiosa. Sin embargo, en este giro de notaría, se produce, porque, digámoslo bien, un abogado que quiere ganar un juicio a veces necesita un documento para probar lo que ha señalado en su demanda, y si es notario, o si tiene un socio que es notario, es bastante simple generarse un documento dándole cierta apariencia de formalidad y legalidad, ¿no? Así Sí, es que eso tremendo. genera dudas respecto de cómo opera. Ahora, en Chile ¿Cuán también hay una gran confiable? tendencia de personas que quieren cambiar esto. ¿Ah? Hay muchos abogados que están muy Sí, molestos sí. porque pucha, que ¿Sabes qué? ganan Yo plata creo los notarios, que, ¿no? a ver, pero sí, mira, yo creo que en general uno más que fijarse en cuánto gana o no gana una persona o un funcionario, hay que fijarse en cuán útil es y en la responsabilidad que tiene un notario, que es enorme. Pero yo creo que sí hay una cantidad enorme de trámites que se llevan a las notarías que son absolutamente prescindibles. Por ejemplo, todos esos certificados, declaraciones juradas de soltería. Hay un Ah, montón de trámites que en realidad son prácticamente inventados, que no son para nada necesarios, no le ponen mayores, que el estado civil se puede probar bastante más fácil con cualquier documento emitido por el registro civil. claro, y Eh, no existe, ¿ah? Eso es una pregunta que se hace a veces. ¿Existe el sí, certificado de soltero? No hay si certificado tú de no eres soltero. casado, no eres, entonces eres soltero. Vas a tener un certificado de matrimonio y si estás divorciada, Marine, Te va a va a aparecer aparecer también. abajo la subinscripción. Claudio Pardo nos pregunta algo, Marine. Dice, ¿qué pasa con aquellos notarios que son sancionados por algo indebido? Pucha, lo más importante es que pierden la posibilidad de seguir ejerciendo su cargo como notario, que esa ya es una tremenda sanción, porque si tú mismo comentas que las rentas son altas, se pierden. Y además de las sanciones penales, o sea, se puede ir preso un notario por ejercer mal sus funciones. Bueno, Por eso es que decía que hay algunos casos de destitución de notarios que son sí, bastante tristes para sí, el claro. abogado que ejerce ese rol. Sobre Y todo que muchas muchas veces, veces es por confiar en algún empleado de su gran confianza que es desleal, pues, que no claro, falte. o porque derechamente en alguna notaría a veces hay personas que suplantan a otras, ¿ah? Sí, Y claro. el notario no tuvo la posibilidad de constatar efectivamente la firma. Claro que también se han visto casos raros, pues, Marine, Sí, pues. personas que aparecen firmando escrituras cuando se encontraban fuera de Chile, por ejemplo, o algunas personas fallecidas que aparecen firmando un Mira, pero documento. ahora en general en los notarios guardan fotocopia de la cédula de identidad que les es exhibida. Eso es Sí. como en resguardo. También se ha exigido poner la huella digital impresa al borde de algunas escrituras o instrumentos. Oye, Oye, ¿existe algún control en sus papeleos? Sí, nuestro amigo Claudio, efectivamente hay mucho control. Y de hecho, todas las notarías, no sé si te has fijado, cuando uno va a la notaría, afuera hay un nombre del ministro visitador, que es un ministro de la Corte, donde uno puede llevar todas las inquietudes, si uno nota algo extraño en la notaría, algo irregular, alguna falta de formalidad o algo indebido, hay un ministro de Corte que revise, que vigila. ¿de qué corte, Marines? ¿De qué Creo que es de la corte? Corte de Apelaciones, ¿no? De la Corte de Apelaciones donde está ubicada la notaría, de la agrupación de comunas. De la, Mira, hay otra persona en línea que se llama Marco Cerda Zambrano, debo reconocer, es un primo mío, lo quiero mucho, hincha de Santiago Wanderers también, y desde Valparaíso, como buen porteño y caturro, dice que nos falta mucho como sociedad, educación cívica, buen aporte al debate. Bueno, gracias primo,
Efectivamente, nosotros tratamos de contribuir con nuestro granito de arena para hacer cierta formación jurídica. María Inés, antes de ver lo que dice Eduardo Flores, que hace algunas preguntas interesantes allí, quisiera contarte algo que tú bien sabes también, pero que tal vez es necesario. Los aranceles de los notarios, ese es un problema. Fíjate que, Sí, como tú bien sabes, el arancel de los notarios está publicado en el Diario Oficial así es y, por ley. y está por ley. Y en el Diario Oficial se establece el precio del honorario del notario para autorizar una firma, para otorgar una Claro, escritura pública, para una autorización para salida de menores al extranjero, que son los trámites habituales que se hacen en notaría, claro. eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo te ha ido a ti, María Inés, en tu práctica profesional? Tú que eres una gran defensora de los notarios, ¿cómo te ha ido a ti en la práctica profesional con el arancel publicado de los notarios y lo que cobran los notarios? Nunca tiene mayor relación, pero es como que en el fondo se ha ido regulando por el mercado incluso, hasta depende del barrio donde está ubicado. eh, sí, efectivamente no dice mucha relación con los aranceles publicados. eh, Nada que decir, eso así es público y notorio, ha salido en muchas entrevistas de televisión, es un hecho como que no tiene mayor controversia, que los aranceles de las notarías en general ¿Algún, al- no están regulados, o sea, si bien están regulados por ley, no siempre se respetan esos valores. Digo, no siempre, algún porque hay argumento algunos en favor, notarios que sí lo algún hacen. argumento en favor de los notarios? ¿Por qué cobran un arancel distinto del legal? Yo creo que una es el nivel de responsabilidad. Dos, que también distribuyen buenos sueldos, porque a veces nos quejamos de que en las empresas no se pagan buenos sueldos. Bueno, los notarios sí pagan buenos sueldos a sus trabajadores, que también tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros. Pero otra explicación en realidad no sé si usted me puede aportar. Mira, estaba mirando tu sonrisa y te ves muy buena hoy día, muy chispeante. Y perdona el piropo, pero no pude dejar de decirlo. En relación con los notarios, y ahora poniéndome serio nuevamente, y perdón, solamente decirte que ellos incorporan tecnología, hay Sí, avances tecnológicos, muchos, hoy, muchos. la computación ha permitido también que, por ejemplo, en La firma momentos de electrónica, pandemia, mm, claro, en momentos de pandemia ellos han abierto sus páginas web y se hacen muchos trámites incorporando firma electrónica avanzada y sin necesidad de concurrir siquiera a la notaría. Hay sí. mucho trámite online. Si uno busca en internet va a encontrar que hay notarías express online. Hay Oye, pero otros... la Corte creo que sacó un fallo en contra de eso, ¿ah? Me Ah, parece que sí. Y sí, ha me parece habido... razonable también, porque el acto debe ser presencial, siempre, frente al Claro. notario. Ahora, Pero ojo, sin perjuicio de ello, perdona, el notario está firmando con firma electrónica, entonces ahora las escrituras ya ni siquiera tienes que estar comprando copias, que eso, ojo, también antes uno tenía que comprar cada copia, ahora no, tú guardas una y puedes sacar todas las copias que estimes convenientes. Y mira, esa la llevas directamente al y tienen firma, conservador, tienen electrónica firma avanzada. y se pueden utilizar una y otra vez como copias auténticas. ¿Ah? Exacto, Ya. Mira, exacto. Eduardo Flores tenía una pregunta que estaba en el GC, o dos Dos preguntas, Marínez. preguntas. ¿Qué Con dice? respecto a la firma de apoyo para un candidato constituyente, ¿cuál es el valor monetario de dicha firma? ¿Es ese valor estandarizado para todo el país? No lo sé si hay alguna normativa especial con respecto al valor de las notarías para ese tipo de casos, pero los notarios tienen, como comentabas tú, un arancel legal y también es usual que se llegue a ciertos convenios con algunas notarías por cuando hay mucho volumen, porque eso también significa una recarga para la notaría, porque en la medida que tú atiendes a 100 personas que van a registrar la firma, estás dejando a otras 100 que no tienen la posibilidad de atenderse. Entonces también pueden hacer precios que pueden ser más baratos que el mercado o incluso más altos según, porque teniendo el arancel legal como referencia, el notario puede cobrar un poquito más o un poquito menos. Oye, la interesante pregunta de Eduardo Flores me ha dado a mí en el blanco. Yo estoy en absoluto desconocimiento cuál es el valor. Lo único que puedo decir es que el arancel legal establece el precio para autorizar una firma cualquiera. Eh, Exacto, no, no, que yo sepa, desconozco, no hay una distinción eh, para efectos de los constituyentes. desconozco si habrá salido alguna ley última en el Que periodo. yo conozca, Recordemos que no, todo lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente es comenzó nuevo. a principiar recién ahora que hubo un plebiscito, ¿no? Sí, Y por claro. ende
de hecho votamos para saber si había o no asamblea constituyente y por ende muy probablemente va a salir alguna norma, si es que ya no salió, yo no estoy en antecedente, pero me comprometo a revisar las actas del Congreso Nacional y en la próxima semana, María Inés, le contestamos con todo conocimiento de causa a Eduardo Flores su pregunta. Y fíjate que en relación con ello, uno ve a veces cómo se aglomeran las personas en las notarías para firmar finiquitos de trabajo. ¿Te has fijado Sí, cómo mucho. están haciendo fila cuando no hay pandemia y ahora que hay pandemia, con mayor razón la gente espera afuera en la calle, Oye, ¿no? fíjate que con respecto a los finiquitos, que lo tengan en cuenta tanto las empresas como los trabajadores, que también se pueden firmar en la inspección del trabajo y también la página de la dirección del trabajo tiene finiquitos electrónicos que se pueden firmar con clave única sin necesidad de asistir ni a la notaría ni a la inspección del trabajo de manera presencial, que en estos días, sobre todo de tanta aglomeración, puede ser útil, ¿no? Claro, es una buena posibilidad. Y fíjate, mira, aparece allí arancel de los notarios públicos. Está Julio Wright, nuestro productor incógnito, rápidamente buscó y lo está pasando tan rápido que no alcanzamos a leer. Pero La como tú te fecha lo... nos interesa, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Partamos al revés, Julio. Ahí está. Decreto Este es de exento. noviembre del año 98, ese no nos sirve, pues Julio. Es que No te voy nos a dieron. contar algo, María sí sirve, porque ¿Sí? resulta que esa es una de las grandes quejas de los notarios. El Ah, es arancel cierto, El arancel es muy antiguo y no es verdad. establece un sistema de reajustabilidad. Claro, entonces llegan a Entonces, precios ridículos, claro. son precios ridículos. Si bajamos un poquito en ese decreto, Julio, vamos a ver que en el arancel se establecen los precios por cada uno de los trámites. Y mire, por ejemplo, si paras por ahí, dice, en las notarías que no sean de Santiago, se aplicará duplo de recargo establecido en el inciso segundo de este número. ¿Por qué? Porque en el párrafo anterior decía, aquellas escrituras que dan cuenta de un acto o contrato no susceptible de apreciación pecuniaria, como mandatos, reglamento de copropiedad, prohibiciones u otras, pagarán por concepto de recargo la cantidad única de 2.500 pesos y más arriba, antes, Julio, un poquito antes que eso, aparece el monto de los aranceles de esos trámites en la página 1 al final. Y fíjate que bueno que la podemos tener en línea esto, María Inés, el artículo primero. Y dice, fíjate el precio, María Inés, por favor, ríete conmigo. Y A ver, dice, artículo primero, los notarios podrán cobrar como máximo en el ejercicio de los actos de su ministerio los derechos que a continuación se expresan. Uno, María Inés, léelo tú misma. no veo. Por el otorgamiento de toda escritura pública de la cual no se haga mención especial en este decreto, 2.500 pesos, Marínez. Increíble, en verdad Una son precios escritura pública, ridículos dos mil para el nivel quinientos de pesos. responsabilidad que tienen las notarías. Además, Sí. como recargo sobre el derecho establecido en el inciso anterior, podrán cobrar un 1 por 1.000 calculado sobre el monto del acto o contrato, fijándose en 128 millones de pesos el Oye, límite de aplicación. el Bla, otro bla, bla. día escuché la posibilidad de, dentro de las reformas constitucionales que se van a hacer, se Ahí, me vino a la Julio. mente a propósito de esto, que las leyes se terminan no conversando con la realidad, cosa que creo que es nefasta, y que no necesitamos un cambio constitucional en realidad para agilizar eso, pero hay un cambio constitucional que se propone que no tiene nada que ver con lo que estamos, pero que me pareció interesante, fíjate, eliminar las dos cámaras de nuestro Congreso y hacer un solo poder legislativo. ¿Qué te Ah, parece la idea? claro. Un solo Para parlamento. agilizar los procesos. Pero es una aspiración muy sentida por muchas personas y yo me inscribo entre aquellos que, ya dada que va a haber una reforma, que se Aprovechemos estudie. eso. Primero ahorramos tiempo. Lo principal, Una sola Cámara de diputados y senadores que se puede llamar parlamento nada más, como existe en claro, muchos países del planeta. para que cosas Segundo, como esta se actualicen con más rapidez, pues si no, no podemos seguir con cosas que no conversan con la realidad, leyes que son ridículas. claro, fíjate que, por ejemplo, si Julio baja un poquito lo que está puesto en pantalla, un poquitito, estimado productor, al otro lado, Julio, para el otro lado, hacia arriba, eso, que se vea el número 3 dice, por el otorgamiento de un testamento abierto, 7.500 pesos, Marines, y un testamento cerrado, 10.000. En la práctica, los notarios
por un No puede ser. testamento cobran una cifra cercana a 100.000 pesos, Sí, ¿ah? claro, En algunos casos más aún, dependiendo la cantidad de bienes, claro. qué tan poderoso es el patrimonio del testador, ¿no? No, y ¿Ya? a veces también del largo de la escritura, si es más complejo, más simple. Sí, ahora, los notarios pueden hacer trámites fuera de la oficina y por ende dice que si se otorgan fuera de esta, estos valores se duplicarán. Y eso ocurre en la práctica. Hay muchos Sí, notarios que claro. concurren a los domicilios de personas. ¿Tú tienes alguna experiencia profesional con algún notario que haya tenido que salir de la notaría a hacer un trámite para algún cliente tuyo? O sea, sí, yo lo he pedido, es que en realidad no sé si va el propio notario o manda algún delegado al efecto, ¿ah? Debo Ajá. confesar que esa parte no la conozco con certeza. Pero sí lo he hecho, por ejemplo, a clientes que sean adultos mayores, personas que tienen alguna discapacidad para moverse, una dificultad motriz, que están enfermos y que necesitan realizar alguna compraventa, por ejemplo. Si estás hospitalizado, tienes que autorizar igual una compraventa si estás lúcido. Yo he tenido Entonces, clientes marines que han ¿mm? estado privados de libertad por alguna formalización con una medida Fíjate, cautelar y que requieren otorgar un mandato para la administración claro, de sus bienes o para el abogado y entonces uno contrata los servicios del notario, quien se desplaza, por ejemplo, a la cárcel conocida como Santiago 1, ¿no? claro. El centro de prisión preventiva de Santiago 1, donde ellos certifican que la persona que está privada de libertad tiene tal identidad y que suscribió ese documento en tal fecha, y además le incorporan a Fíjate, su protocolo como un mandato por escritura pública, por ejemplo, Marínez. También hay personas que, por ejemplo, en el marco de leyes como de violencia intrafamiliar, a veces están sujetos a una medida cautelar de estar con arresto domiciliario total, claro, y claro, tienen la necesidad de otorgar un mandato y ahí va claro. el notario y los notarios cobran el Cierto, doble de lo que cobrarían en la notaría y también un sí. poquito más. ¿Ah? El taxi hay que llevarlo, hay que contratar los servicios de transporte para el notario o la notaria que deba ir y los aranceles que ellos cobran no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en pantalla, donde dice que Eso por quería certificar un documento 500 pesos, obtención de firma 1.500 por cada una de las que se obtengan en lugares al distintos. menos esto podría ser fijado en unidades de fomento, por lo menos. O sea, bueno, yo puedo discrepar en algunos casos, pero me parece que este arancel marine en realidad eh, establece precios que hoy día aparecen como ridículos, como irrisorios, Claro. como absolutamente fuera de la realidad, como bien lo dices tú, parafraseando a Critchard, que fue un invitado en un programa anterior, no conversa con la realidad, el arancel legal con el precio de mercado actual. ¿Ah? Mm. Sin perjuicio que hay notarías que son muy caras también, ¿ah? Y entonces uno a veces le hace el quite y otras veces por razones de comodidad, porque los clientes Por prefieren buen pagar por el servicio, claro. servicio, etcétera. Entonces, eh, uno Se paga lo puede ir a que, una lo que ellos notaría un cobran. poquito más Pues cara. María Inés Hernán, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, Eso, ahí productor, dice, ¿qué pasa? mira, ahí dice obtención de firma 1500. ¿A eso se refiere a lo mejor lo que decía nuestro amigo el profe Flores? No lo O sé. sea, Ah, por cada firma 1500, Eso entiendo que es, po. o mira, sea, saldría bien caro postular de constituyente en forma independiente y sí, reunir las firmas, ¿no? Sí, Julio, 1.500 pesos con el arancel del año 1998 que está sí, aplicado po, y que sabemos que se cobra mucho más que eso actualmente en la realidad. sí. Ahora, es probable que por tratarse de una labor de esta magnitud o de esta envergadura, probablemente los notarios tengan, y además por lo grande que es, podría ser que pase. Fíjate que, Marines, que este programa además las personas lo pueden volver a ver y lo pueden ver hoy día a través de www.icalmedia.cl. La K va después de la I, icalmedia.cl. Y nos pueden seguir a través de la página de Facebook y de Radio Monos con Navaja, ¿no es así? Y pues, como siempre, en Hablemos del Ex en Facebook, como todo el mundo sabe ya. Oye, sí, por supuesto. Quisiera agregar algo respecto de los notarios, Marines. Eh, ¿Vale? la gente en general necesita certeza cuando otorga un documento.
Y tal es así que Jaime desde Providencia nos hace una pregunta y dice, ¿puede un notario representar a una persona en un juicio o por obligación debe ser un abogado? ¿Cómo? Si puede un ¿Dónde notario podría? representar a una persona en juicio o debe ser un Por abogado. obligación debe ser un abogado. O sea, el notario es abogado. Lo que Eh, pasa es que no puede ejercer como abogado fuera de la notaría, que es claro, distinto. eso es importante. Los notarios no tienen la facultad de asesorar a las personas siquiera. Ellos Claro, son de abogadas profesión, claro. de profesión, pero tienen una especie de, Prohibición de ejercicio, de hecho. claro, tienen una inhabilidad para ejercer la profesión de abogado, salvo excepciones muy particulares respecto de parientes muy Familiares. directos, familiares como los hijos de ellos, como su cónyuge o conviviente civil, y su madre y su padre, y pare de contar, o en causa propia tal vez. Pero Sí, sabemos los abogados que a veces uno en causa propia, uno tiene como cliente a un a un tarado tonto. y como abogado a otro peor, ¿no? Bueno, siempre dicen que el abogado que se atiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Así es. Marco Cerda hace una pregunta, Marina. ¿Tendrías la amabilidad de leerla? Ahora puedes ver. Sí, perfecto, sí, no exageré. En países donde no existe la figura del notario, ¿qué entidad cumple esta pega? No lo sé. Mm, yo sí. Debe. Querido primo que estás en línea, hay países donde no existe el notario. Incluso en Chile puede haber algún lugar donde no existe un notario público y se requiere que alguien certifique o autorice. Por ejemplo, la legislación chilena, y te estoy contestando algo distinto a lo que preguntaste, la legislación chilena permite que en lugares donde no hay notario ejerza su rol el oficial del registro civil. Eso mismo ocurre en otros países. Oficiales del registro civil cumplen funciones notariales. Y como lo decía antes, en países de Centroamérica, todos los abogados cumplen funciones de ministro de fe. Lo Oye, que, ¿sí? no, Dime. dale. Pero ¿sabes No. qué? Algo que yo creo que puede ser de harta utilidad para la gente, ¿qué hacemos cuando queremos mandar un poder, por ejemplo, o una escritura pública desde otro país? Ah, Ejemplo, necesitamos vender una casa, entonces necesitamos un mandato que sea otorgado por escritura pública. ¿Cómo se hace? Re simple, se va al consulado de Chile en ese país, de allí se mandan las copias para Chile y se autorizan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora además vienen hasta apostillados con firma electrónica, que es aún más simple el trámite. oye, eso del apostillado es algo que se puso muy de moda luego que Sí, surgió con la un tratado inmigración. internacional, un tratado internacional hace unos 4 o 5 años, Sí, tal vez un poquito más, sí, pero con la llegada de múltiples migrantes a Chile, sí. ellos Ya venían nos con hemos los acostumbrado documentos, a la palabra, claro, y apostillado. una Antes en palabra, Chile no se usaba. Yo se no, lo a mí, empecé a escuchar a algunos clientes y me sonaba tan raro que eso del apostillado. mira, don Carlos Patricio Campuzano Cerda, gran dirigente de trabajadores de la Municipalidad de Cerrillo, gran Mira, dirigente, don Carlos, nos envía saludos a usted, buen programa. muchas Pareciera ser que, gracias. oiga, muchas gracias, don Carlos, y pareciera ser que él está entre esas personas que algún día va a tener que llevar a otro para que autoricen algunas firmas, porque pareciera ser que está en la fila para algún carguito por ahí. En algún momento sabremos de don Carlos Campuzano. Fíjate, María Inés, que como bien lo decías tú, el cónsul de Chile en alguna ciudad del extranjero, evidentemente, cumple funciones notariales también Así es. y los ciudadanos chilenos o los extranjeros que van a otorgar un mandato que va a tener efecto en Chile o algún otro tipo de documento, concurren al consulado que también tiene funciones como oficial del registro civil y se pueden inscribir nacimientos, matrimonio, Matrimonio. defunciones. ¿Ah? Así es. Exacto. Oye, ya Matricidios, estamos como en la dicen hora. algunos, ¿no? ¿Estamos en la No hora? sé. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Yo quisiera añadir un par de cosas, María Inés, antes de que nos despidamos, Dale. porque veía que hay en el GC una pregunta y se borró, entonces Dale, a ver. quería leerla, pero pareciera ser que ya nuestro productor incógnito la va a Ya las interponer. despachó, nos despachó. Sí. Y, En países, eh, ah no, don Marco ya le contestamos. ¿Qué entidad cumple? ¿A qué se mira, debe el valor del trámite de los documentos? Nuestro amigo querido Claudio Pardo. Bueno, claramente hay una función
y una responsabilidad para el notario, que puede ir incluso con penas de presidio. Entonces, eso es lo que se paga, porque el notario vive de eso, esa es su profesión y así la ejerce. Y los funcionarios que trabajan para él también. Es un Claro, porque, trabajo. porque además los notarios no tienen una remuneración mensual, no No, tienen un sueldo. Ellos lo que así ganan es. son, El Estado no les paga nada. claro, ellos tienen derecho a cobrar aranceles que se traducen en honorario, ellos otorgan boleta por esto y con eso además pagan todos los gastos de la notaría y les quedan unos 25 o 30 No, millones de pesos mensuales, una cosita poca. como para poder a veces pensar en cambiar la bicicleta, ¿no, María? Claro que sí. Ahora que está tan de moda el deporte, y sobre deporte, yo quiero aprovechar de enviar un saludo a todos los amigos del programa Hablemos de Deporte X, que el próximo lunes estarán en esta misma radio, y se nos ha acabado el programa de hoy, Marines. Sí, qué bueno. Pero qué rico haber estado con todos nuestros auditores y telespectadores y demás. Sí, Así que nos así, vemos, no se olviden, el próximo martes a las 20 horas en Hablemos del Ex en Facebook y en Monos con Navaja. Y también estamos en un podcast de Spotify. oye, hay unas Para... noticias al cierre, nuestro productor periodista siempre dice, uy, una noticia Wow. política. Trump aventaja a Biden contados 2 estados. Bueno, pero es muy chica todavía la muestra. Parece que va a estar muy peleada las elecciones este año en Let's Estados Unidos. Let's make America great again, Bien. again and again. Trump estaría ganando 2-0 a Biden. Recordemos que Estados Unidos son 50 estados, pero solo en algunos, en el fondo, se disputa palmo a palmo la posibilidad de ser electo o reelecto presidente de dicho país. Ahora, la mayoría de los presidentes en Estados Unidos han sido reelegidos. ¿Ah? Son muy pocos los casos de los presidentes que no hacen un segundo periodo. Parece que no le ha hecho mella al señor Trump todas las protestas que ha habido, ni el problema del coronavirus. ¿Ah? El hombre es incombustible. Es ¿Ah? incombustible. Claudio Pardo, un saludo cariñoso a ustedes, mucho éxito en un tan buen programa. Muchas gracias, Claudio. Carlos Patricio Campuzano Cerda, adiós y gracias. Adiós, Mira, Carlos, muchas gracias. Un abrazo para ¿habrá ti y alguna para otra todos. noticia al cierre? Yo tengo una noticia al cierre lamentable. A ver. Diego Armando Maradona fue internado para una operación en el cerebro o en el cráneo, no sé cómo se dice, yo de medicina sé menos que de notario, así que me despido ahora. Espero que se recupere Diego Armando, que se recuperen todas las personas que están con COVID. Cariñoso saludo para quienes nos ven también y están con COVID. Y nuestro amigo O Waldo que estén Miranda. enfermos en general, que cuando uno está enfermito, a veces la radio, la televisión o el internet acompaña. Así que para todos ellos también un especial abrazo, un saludo, un gran cariño. Y mañana está de cumpleaños mi hija Daniela y yo no puedo perder, disculpa Marine, no puedo perder Obvio la que oportunidad sí. para decir que como papá estoy muy feliz de que ella sea mi hija, agradezco a la vida por la llegada de ella a la mía. Qué Muchas bonito. felicidades. Sí, muy eh, feliz cumpleaños a la Daniela Zambrano. bueno, chao, nos estamos despidiendo. Bye, bye. Chao.